Maestro, ¿cómo es que combina el ser solista con ser maestro? ¿Y cómo fue que decidió irse por también dar clases? Muy interesante. Hay muchos, en muchos idiomas, el verbo enseñar es igual que aprender. Eso se ve en alemán, se ve en hebreo, por ejemplo, lelamed o lomed es o enseñar o aprender. Entonces, realmente es muy interesante que cuando uno enseña, pues uno aprende. Entonces, parte de la enseñanza es para que yo aprenda, pero no es nada más eso. Es, yo creo que es algo muy, muy esencial como ser humano poder compartir tus conocimientos. Además que uno crece, porque también uno aprende de los alumnos probablemente más que los alumnos aprenden de uno. Es interesante. No es ninguna competencia de quién aprende más, pero pues se hace algo que es muy hasta místico en cuanto a el poder dar de sí, dar conocimientos, porque eso es lo que va a durar más que uno, la fisicalidad de uno, los conocimientos perduran, digamos. Maestro, cuéntenos un poquito cómo fue su experiencia de pasar de estar estudiando en México a estudiar en Estados Unidos, luego de irse a estudiar a Tel Aviv. ¿Cómo fue esa experiencia de estudiante que vivió Adrián Justus? Uno aprende de todos, realmente, y no nada más de la música, sino uno ve la ciencia, la biología, el cosmos, la geografía, geología, de todo uno puede aprender realmente. Literatura, de arte, de arquitectura. Entonces, cada lugar y cada maestro con el que tuve la oportunidad de estudiar, aprendí mucho. Y no nada más tomando clases particulares, en clases maestras, en conciertos, en ver, antes no se veía tanto videos, pero hoy también, pues, hay que usar eso también. Siempre si uno realmente, como hemos dicho, el que tiene el deseo, de alguna manera va a encontrar. Entonces, eso es lo más importante que si uno fue no sé, a Saturno, a aprender saturniano, ¿no? O sea, es lo más importante, uno puede aprenderlo también aquí. Eh, Obviamente es muy importante el poder, te ayuda muchísimo cambiar de ambiente, cambiar de clima, cambiar de lugar, de cultura, y uno aprende muchísimo de otros lugares, como para abrirte el horizonte. Maestro, ¿de qué manera fue que usted se decidió y se atrevió a decir, ok, voy a abrir mis horizontes, voy a ir más allá? ¿En qué momento fue cuando usted dijo, voy por todo y voy a aprender hasta donde yo pueda, hasta todo lo que más pueda, y se atrevió a dar ese paso, maestro? Pues realmente, después de Japón, como lo había dicho, eso fue como digamos, un punto clave en la vida, en mi vida personal. Gracias a la maestra Yuriko, que fuimos para Japón y nos casi empujó, literalmente empujó hacia el escenario. Un poco como las caricaturas o las películas antiguas donde con una patada te echaban al escenario. Sí, más o menos. Bueno, más o menos fue así. Y no literal, y no hay otra. Es como echarse un clavado. Ay, tengo miedo. Es igual, lo mismo. O, bueno, yo nunca he tenido esa experiencia, pero me parece que también ha de ser cuando uno está en el avión y tienes el paracaídas la seguridad y lo que sea, etcétera. Y bueno, pero pues ese es el brinco, ¿no? Sí. Eh, Sí.
de un avión y para bajar, ¿no? Como un paracaidista. Ha de ser similar o de alguna... pues sí, realmente entras a otra dimensión, pero después disfrutas tanto que dices, no, pues yo quiero más, o sea, ya me endrogó, digamos. Es adictivo. Sí. Ajá, entonces exactamente, es una adicción. Sí. Bueno, lo increíble es que yo creo que triste y muy mal que no estemos adictos, pero a cosas buenas. Sí, una sana adicción, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, todo lo bueno también es adicción. El azúcar es Sí. adicción. Café. Yo estoy adicto al café, por ejemplo. Bueno, y obviamente pues todo pues tiene su límite. También todo tiene su límite, pero hay que estar adicto a escoger las adicciones de uno. Realmente, cuando empiezas con esto, que es realmente hablamos del deseo, Sí. por querer más y aprender más y poder disfrutar más y poder compartir tu música, tus conocimientos, y eso es lo que es lo increíble. A mí, por ejemplo, regresando a tu pregunta, Elsa, a mí se me hace increíble poder escuchar a un alumno y poder, bueno, no es que yo lo haya cambiado, la guía, puede ser que hayas tenido algo de influencia, pero él pudo cambiar, porque al final uno no puede cambiar nada, realmente uno puede dar sugerencias, lo que sea, pero si ves que tiene obviamente el deseo y está estudiando y está poniendo atención, y después de un tiempo, porque se requiere de tiempo también, no es así como, hay cosas que sí, es más inmediato después de que uno entiende muchos conceptos, pero después de 2 o 3 meses ya tocan, es otra persona. Bueno, la misma persona, pero es otro músico, es otro violinista, otro chelista, violista, pianista, fagotista, lo que sea. No doy tantas clases, pero digo, no importa, independientemente de qué instrumento uno toque o cante, cambia en un proceso, 1, 2, 3 meses y ya eres otra, y inclusive cambia tu ser, porque te sientes que estás logrando algo. Maestro, ¿hace cuánto ya usted da clases? Yo tuve la oportunidad hace, no tantísimo tiempo, pero como hace, ¿cuándo fue? Hace como 8 años, el maestro Cárdenas, Sergio Cárdenas, me invitó a un curso en Tamaulipas. Y la primera vez que empecé a dar clases y me llamaron maestro, yo dije, ¿qué? No entiendo, o sea, maestro de violín, o sea, yo soy violinista, no. Pero sí, y me empezó a gustar. Y también es una adicción hasta cierto punto. Sí di clases maestras en la UNAM, en Israel, en Londres, daba clases también, algunas, pero no fue así como que constante. Y eso fue la primera vez que dije, esto también puede ser interesante, aunque empecé a dar clases en la UP, en el UP, no el down, UP, Universidad Panamericana, en Mixcoac. Bueno, doy clases aquí en esta casa, pero de esa universidad, y así, digamos, formalmente. Muy bien, maestro. Hace 2 años empecé ahí, y antes tenía algunos alumnos, y me fascina. Hay alumnos que vienen de muy lejos al DF, y yo veo ese deseo, otra vez el deseo, y pues no, pues yo los tengo que ayudar. Es como una responsabilidad de los dos, más del alumno, pero pues el maestro. Y también el maestro tiene que ser, hasta cierto punto, hablando de esto, un poquito psicólogo. Y obviamente, pues yo no estudié psicología, pero tienes que tener esa sensibilidad. Nadie es
un robot, ni nadie es una máquina, y todos somos diferentes. Diferentes manos, diferentes ligamentos, músculos, altura y cultura, pensamientos, todos somos distintos. Y eso es lo bonito. Entonces hay que encontrar la forma de decir las cosas, de hacerlos entender. Metáforas, eso ayuda, pero ¿cómo le vas a decir una metáfora a alguien que no tiene idea de algo? No sé, en China es que dicen esto, bueno, pues no. Entonces hay que, bueno, Acapulco hay olas, muchas olas, en México hay olas, entonces eso de las olas, el respirar, por ejemplo, eso puede ayudar. Entonces hay que encontrar el lenguaje común. Sí, sí, para poder llegar a todos lados, ¿no? Sin importar la cultura que uno trae, sin importar de dónde viene, creo que la música es eso, ¿no? Que puede llegar a todos sabores, colores, puede entrar la música. Maestro, de todo su amplio experiencia, de toda su amplia experiencia, ¿qué es lo que usted más disfruta al momento de que usted recibe esa llamada para un concierto, para un recital? Yo sé que el preparar un concierto, un recital, es disfrutar todo el camino, pero en general lo que ve el público es la puntita del iceberg, ¿no? De todo el proceso que hay para poder tocar. Pero, ¿qué es lo que más disfruta el maestro Adrián Justus desde que toma la llamada y le dicen, maestro Adrián, está esta fecha disponible, quisiera usted tocar con nosotros? ¿Usted disfruta más el proceso de preparar la obra, el momento en que usted se sube al avión, en que llega al teatro, en que está en el ensayo, en el que sale al público? ¿Cuál es el momento que usted más disfruta de todo este camino, maestro? Muy interesante porque cada proceso tiene como sus picos. Sí. Obviamente, recibes una llamada, te da gusto, pues tú quieres tocar, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso es digamos, un pico. Y después dices, ok, voy a estudiar, etcétera. Y es un proceso que no todo es pico y todo es high, ¿no? Pero de repente estudias y dices, wow, se me acaba de ocurrir esta arcada o esta frase o en cuanto al fraseo de aquí voy para acá, matiz, dinámica, textura, técnicamente en qué parte del punto de contacto estás tocando para servirle a lo que tienes aquí en la mente, al carácter que estás buscando. Y es infinito la forma de los sonidos que uno puede producir en el violín. Por lo menos queremos pensar eso. Millones de tipos de sonidos, pero muchísimos. Y cada quien tiene que encontrar su voz, su forma, su carácter. Y ese descubrimiento personal, porque es algo muy personal. Los grandes obras, los grandes compositores, realmente son muy generosos en cuanto, o sea, la música que ellos producción es muy generosa porque uno puede tocarlo de muchas diferentes maneras y todas bien. ¿Qué es lo que es bien? Bien es que te convenzca, que te convenza. Es ser contundente, que tenga razón, que tenga, o sea, que tenga sentido común, lo que estás en cuanto a la época, en cuanto al estilo. Lo que está escrito en la música, obvio, pero no nada más eso. Mucho, por ejemplo, en el barroco, te ponen, bueno, aquí es piano y aquí es forte, y después, pues, haz lo que quieras. Pero mucho de eso tiene que ver porque en la época barroca, cuando te preguntaban, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, yo soy violinista. Ah, entonces, ¿qué has compuesto últimamente? O chelista o violista. O sea, no existía alguien que era músico y no componía. O yo soy compositor. Ay, ¿qué tocas? ¿Qué instrumentos tocas? No era, o sea, eras músico, digamos. Músico, obvio, compones. Entonces, en el barroco había muchas reglas, leyes
del barroco, del estilo, que no se necesitaban escribir, porque pues es obvio, ¿no? Estás hablando con gente que con sapiencia, ¿no? Del estilo, etcétera. Hacer el doble puntaje, o sí, en vez de un 16avos lo haces fusa y la nota larga la haces un poquito más larga, para hacerlo de un estilo específico. Muchísimas reglas que se conocían, que tenemos que conocer. Pero a lo que me refiero es que el compositor te pone en el barroco digamos como un esqueleto. Ahí están los huesos. Ahora tú le tienes que poner el corazón y el pulmón y la falange y el intestino, todo el estómago, todo tienes que poner, todos los órganos los tienes que poner tú. Entonces, aquí voy a hacer un poquito de crescendo. Esto es más misterioso. No está escrito, pero tú te dices, eso lo voy a hacer acá. Entonces, aquí voy a crecer, voy a poder crecer para llegar aquí a algo un poquito más amplio. Y después voy a respirar, no está escrito, una coma. Ahora otro pensamiento, otro color, otro. Y eso no está escrito en mucho de la música barroca. Obviamente después ya con Beethoven pues está específico todo, pero aún así hay mucho también de interpretación. No se puede escribir todo, es imposible. Uno que ha tratado de escribir y acaso llegué a la conclusión que no soy ningún Bach, ningún Beethoven, pero es importante tratar de hacerlo, porque te das cuenta, es que es imposible decir lo que uno quiere realmente. Y al final de cuentas, muchos compositores, como Sibelius, escuchan su música y dicen, wow, yo escribí eso, qué bien suena, gracias al ejecutante. Entonces el ejecutante también tiene mucho que hacer, no nada más, o sea, tienes ahí el esqueleto, el formato, y después tú tienes que descubrir. Ese descubrimiento es también un pico en el que es digamos, de high, Sí. up. Hablamos de up, high, sí, de que estás muy agradecido por este proyecto, porque todo es un proyecto. Sí. Todos los conciertos es un proyecto, y ahí hay muchos picos y después escuchas cómo suena, te gusta, no te gusta, vamos a hacer esto diferente, etcétera, etcétera. Y ese es muy agradable. Llegas y obviamente hacer el contacto con el director de orquesta, con la orquesta misma. Hay directores con el que tengo mucho rapport. Por ejemplo, el maestro Eduardo Álvarez, tengo muchísimo rapport. Y la orquesta de Acapulco, en Israel tengo muchos amigos allá que uno se siente muy conectado, digamos. Y esa conexión es muy importante. Tener ese contacto con los músicos y realmente tratar siempre de buscar esa conexión. Obviamente llega el gran finale, que es después de los ensayos, el concierto, y pues ahí ya es disfrute total. Sin duda alguna, maestro. Sí, maestro. Maestro, ¿alguna vez en su carrera, cuando estaba estudiando, que nos contó que se llevó unas buenas gritoneadas ahí en Estados Unidos, estando en Israel, ¿alguna vez le pasó por la cabeza el dejar el violín? Y si fue así, ¿cómo salió y dijo, no, sí, voy a seguir con esto? Porque sabemos que de repente es como que ya no quiero saber de este instrumento, ya no quiero saber de esto, y es como un periodo de enojo y después ya uno regresa Reconciliación. a la reconciliación. Como las relaciones humanas, ¿no? Sí. Yo sí tuve algunas épocas donde sí dije, pero es que ¿para qué? O sea, es difícil, etcétera, ¿qué voy a hacer? Sí, claro, hay mucho, yo creo que no hay nadie que no lo tenga. Hasta los más grandes también lo tuvieron, porque es importante, porque te hace pensar realmente si vale la pena.
¿Qué es lo que quiero? Y te hace más fuerte, como dicen, o te destroza o te hace más fuerte. Es bueno tener un poco de veneno. Un poco de veneno no mata, te hace más fuerte. Es exactamente lo mismo aquí. Es importante que te cuestiones, que cuestiones qué es lo que quieres, para poder, pues tener más seguridad. O decir, bueno, ya realmente no es para mí. Había una maestra muy extraordinaria, Nadia Boulanger, en el Conservatorio de París, y le dio clases de composición a quién no, Stravinsky, Prokofiev, Messiaen, hasta Piazzolla le dio clases. Todos estudiaron con ella, todos los del siglo XX, Bartók, todo el mundo tuvo contacto con Madame Boulanger. Y ella era muy práctica y directa. Cuando alguien quería estudiar con ella, entraba a su departamentito lleno de música, casi no había nada, no sé si había una cama, no importa, lleno de música. En París llegaba, ok, mucho gusto, etcétera, etcétera. Usted, y después la maestra le decía, usted, quiere ser, para ser músico, usted puede pensar que sea otra cosa que la música la pudiera dejar. Y si el alumno dice, sí, bueno, sí la puedo dejar, pues estoy estudiando otra cosa, gracias, ahí está la puerta, adiós, no es para mí. O sea, si no tenías ese deseo, esa convicción, tengo que ser músico, entonces no te daba clases. O sea, era la primera, digamos, prueba. Filtro, exactamente. El primer filtro de la entrevista era, o sea, ¿tienes que ser músico? O sea, ¿a fuerzas? O sea, ¿no hay de otra? ¿Te vas a morir si no vas a ser músico? Sí, me voy a morir. Ok, entonces vamos a empezar a solfear y hacer armonía. Muy interesante lo que le dijo a Piazzolla, esa gran maestra. Astor Piazzolla empezó a tocar una de sus obras, y esa obra específica, probablemente no la conocemos hoy, sonaba un poco a Bartók, un poco a Prokofiev, un poco a Stravinsky, y Nadia, la profesora, le preguntó, a ver, ¿esto suena a estos compositores? ¿Por qué no me tocas algo ahora sí, de tu pueblo, ¿no? Yo sé que eres de Argentina. Tócame algo de ti, o sea, algo de tu niñez. Empezó a tocar un tango de él, porque él era el primer bandoneonista de otro gran tanguero que era Troilo, por muchos años, y le hacía los arreglos. Entonces, tenía sus arreglos, tenía sus composiciones, empezó a tocar y dijo, eso es. No vas a, así le dijo, tú no vas a ser un pequeño Ravel, aunque Ravel no es nada de pequeño, tú vas a ser un gran Piazzolla grande. Si regresas a tus raíces, sí. O sea, ella sabía qué sacar. O sea, porque sabía que no iba a ser mejor que Bartók, o mejor que Ravel o Prokofiev. Entonces le dijo, eso es lo que tienes que dar al mundo, y lo dio. O sea, una gran maestra que sabía cómo sacar lo que realmente es algo especial en la composición. Y es algo que también tenemos que siempre buscar. Algo y no nada más así como que, es que tengo que buscar algo especial. O sea, encontrarlo. Cada quien tiene algo especial. Sí. Y desarrollar eso que te hace a ti sui generis, digamos. Correcto. Y eso es algo importante en el descubrimiento de que si vas a tocar cualquier obra, dices, mira, es que esto va por acá.
Sí, sin duda Muy bien, alguna, maestro, maestro. gracias. Ya conocimos un poco más de quién es el maestro Adrián Justus para todos los que no conocían al excelente violinista que es el maestro Adrián Justus. Pero ahora sí, maestro, viene la parte donde va a sudar usted, donde la gente va a conocer un poquito más del músico que hay atrás de Adrián De Justus. lo humano que hay atrás del músico, maestro. Ahora sí viene la parte humana del maestro Adrián Justus. Maestro, vamos a hablar un poquito más de qué le gusta hacer Adrián Justus, qué hace un día normal Adrián Justus, qué gustos tiene, qué otras pasiones tiene aparte de la música, si Adrián Justus sabe cocinar, si le gusta tomar café todos los Bailar. días, si sabe bailar. Cuéntenos, maestro, ¿qué hay atrás del músico que está en el escenario? ¿Qué hace cuando baja el escenario y guarda por un momento el violín? Me gustan muchas cosas. El café, ya hablamos de eso. Me gusta hacer ejercicio. Si no hago ejercicio, me siento así como que me falta algo. Cuando tengo la oportunidad, me encanta nadar. Cuando estoy nadando es como una meditación, como si estuvieras, primero no escuchas nada, o lo que se escucha en el agua. Tú estás con tus pensamientos, muchos musicales o de otro tipo, y ahí es cuando resuelves muchas cosas adentro del agua. El mar, wow, ¿a quién no le gusta el mar? Creo que no voy a decir algo tan increíblemente sui generis. De las dos atardeceres, en la naturaleza, el bosque, es increíble escuchar los pájaros y yo creo que eso es algo que tenemos que conservar como ser humanos para cualquier persona. Es indudablemente la fuente de riqueza. Yo muchas veces, yo cuando doy clases o pienso en algo, pues pienso en animales. Mira cómo el gato salta. Entonces uno aprende del gato montés, gato, o de cómo hacer cambios de posición, o un águila, ¿no? Entonces, cómo usar el codo en el violín. Obviamente todo estoy dedicándome al violín, pero es que en la naturaleza no hay, inclusive los instrumentos de cuerda, el piano, vienen de la madera. O sea, hay que cuidar mucho el poder ir a la naturaleza y disfrutar y aprender de ella, aprender de la naturaleza, del océano, de estar adentro de las olas, ¿no? Y sentir y ver los peces, el Caribe, los cenotes, todo lo que tiene que ver con la naturaleza es algo para mí muy de lo mejor que hay, pues realmente lo mejor que hay en este mundo. ¿Qué más me gusta? Me encanta ir a museos y ver obras de arte ahora sí, de las personas, los artistas que pudieron hacer Van Gogh. Cuando fui al Museo Van Gogh en Ámsterdam, es una cosa increíble. Como hay gente, artistas, genios, que pueden ver más allá de lo que uno ve. Y la energía, por ejemplo, en Van Gogh, cuando ves como su cielo o o la energía de las estrellas, no nada más es una estrella, sino él capta la energía o la energía de las flores, ¿cómo se llaman? Los girasoles. O sea, es increíble wow, lo que te llega, lo que él ve. Rembrandt, el Greco, eso es algo increíble.
wow, el drama, Rembrandt, entre la luz y la oscuridad, eso también se usamos mucho en la música. ¿Qué tan claro quieres hacer algo? Entonces esto hazlo oscuro para que esto sea claro, o al revés. Sí. Los contrastes, el drama de los contrastes, lo que quieres producir. Uno puede estar en obras de arte, los esculturas, ¿no? Obviamente aquí tienes una escultura. Mi tío hizo esto. Wow. Él también Su tío es escultor. Víctor Gutiérrez hizo, él también hizo el Conín. El Conín que está cuando uno entra a Querétaro. Entonces, en fin, mi abuela era también pintora y cantante. Amateur, pero increíble. O sea, son cosas que uno lo transforman, digamos, ir a museos. Ahora no estamos yendo a museos porque están cerrados, pero es importante ir a ver genios como ellos ven el mundo, te cambia, te cambia. La literatura también es fenomenal, buenas películas, buenas series. La verdad es que la televisión, 98%, 7%, no me gusta. Pero hay un 3%, 2% y medio, lo que sea que fuera, fenomenal. Eso es lo que hay que ver. Sí. Maestro, ¿qué museo, cuando pase todo esto, recomienda ir en Ciudad de México? ¿Qué museo le gusta? A mí me gusta mucho el museo de Sumaya. Sumaya. Yo creo que Carlos Slim dio, ¿sí? O sea, puedo no dar, gran magnate, pero bueno, por lo menos dio generosamente y es sin dinero, gratis, uno entra y ve obras fantásticas. Hay que aprovechar eso. Tenemos el Museo Nacional en el centro, Museo de Franz Mayer. Ahí está el museo, obviamente, de antropología. Ese es yo creo que probablemente el número 1 considerado mundialmente. Pero en Jalapa también tienes un museo de antropología extraordinario. Cada lugar, espero que no quiten, va a tener su museo. Independientemente de quién es, si es el gobierno o privados, hay que tomar, hay que ir. Independientemente de quién es el que está aportando y que está ayudando para eso, uno como artista lo necesita. Necesitamos ver obras grandes, fenomenales. Diego Rivera, Orozco, no importa quién, dónde. Yo una vez entré al Palacio Nacional. Diego Rivera tiene increíble. En Guadalajara me parece que es un Orozco. Wow, dije, esto es Shostakovich, o sea, todo eso, esa situación, o sea, uno es un mural, porque estaba tocando el trío de Shostakovich y dije, eso es lo que es, lo grotesco, los payasos, ¿no? En fin, uno aprende muchísimo y hay que simplemente estar abierto y hay mucha gente, no yo, pero que son expertos. Y si uno obviamente, si uno tiene el deseo, uno aprende cada vez más de la vida de estos grandes genios y de por qué hicieron esto y por qué. Y después, obviamente, ¿y tú qué ves? Nadie tiene la razón absoluta. Eso también es importante saber. Les digo a mis alumnos, nadie tiene la razón absoluta. Ahí tienes el score, tienes la partitura. Hay que conocer bien la partitura, no nada más la parte de violincito. Les digo, eso es, aunque sea solo, ok. ¿Y qué con toda la orquesta? O la sonata. Ayer estábamos viendo una sonata de Brahms. ¿Cómo vas a tocar esto si no sabes que aquí tiene un bajo que llega? ¡Pum! Tienes que darle
hacia el bajo. Eso no va a estar en tu parte de violín. Eso lo tienes que ver en la partitura de piano, la que tiene todas las voces. Igual cuando uno toca en concierto, tienes que ver toda la partitura y por qué escogió este instrumento y por qué no el otro. ¿Y por qué hizo la coda? Pudo haberlo terminado antes. Pero quiso decir otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, hay muchas preguntas en cuanto a la interpretación. Y también aquí, ¿por qué en la pintura? ¿Y por qué aquí es un triángulo? ¿Y por qué esos colores? O sea, hacerse preguntas verdaderas y buscarlas. Y después uno ve cómo hay una influencia de otro gran artista. Sí, sin duda alguna, creo que ya lo hemos comentado con anterioridad, maestro, que todas las artes van de la mano. Todas las artes van de la mano, la música, la danza, las artes plásticas, la literatura, la pintura, todas las artes, todas las bellas artes van de la mano. Una no podría ser sin la otra.